Queridas hermanas y hermanos, cuando Dios llevó a su pueblo a la tierra prometida, le dijo que esa tierra les ofrecería siempre estos frutos, 7: el trigo, la cebada, el olivo y los frutos dulces como la vid, el higo, el dátil y la granada. Por esta razón, hasta ahora, nunca falta el vino en las celebraciones judías como la Pascua, y por eso no faltó el pan de trigo y el vino en la última cena. Por la misma razón, también cuando Cristo hablaba de vid y sarmientos, la gente de su tiempo le entendía perfectamente, porque todos sabían las características de la vid y conocían los campos donde se cultivaban. Pero actualmente son pocos los que conocen viñedos, por ejemplo, en San Juan del Río, o allá en el norte, en el Valle de Guadalupe, o en otro lugar de México, y por lo tanto ni siquiera saben lo que son los sarmientos. En pocas palabras, los sarmientos son las pequeñas ramitas que surgen del tallo, del tronco de la vid, que si llegan a desprenderse por cualquier cosa, evidentemente no llegan a dar fruto. Quizás en este tiempo Jesús hubiera dicho algo semejante como: yo soy el enchufe o el contacto de energía y ustedes las clavijas. Es decir, Él es la fuente de energía y nosotros los aparatos que la necesitan, como el celular, el refrigerador, el microondas, etcétera, que sin la energía, por muy nuevos o lujosos que sean estos aparatos, no funcionan. Pero hoy, más allá del Evangelio, las lecturas nos permiten hablar de una etapa muy interesante en la historia de la Iglesia. El libro de los Hechos de los Apóstoles, que es como si fuera el diario de San Lucas, nos habla claramente de cómo la certeza en Cristo resucitado va transformando a todos los seguidores de Cristo. El domingo pasado escuchábamos cómo los apóstoles, de haber sido acusados por el Sanedrín, se convertían ahora valientemente en acusadores del Sanedrín por haber matado a Cristo. Dejaban el miedo atrás al estar convencidos de que Cristo estaba vivo. La convicción en ellos se hizo más fuerte cuando el poder de Cristo hizo que Pedro, el que eligió como primado entre los apóstoles, comenzara a hacer milagros. Sin embargo, este proceso de convicción cada vez mayor, que hacía que muchos judíos se convirtieran a la nueva fe, tendría obstáculos y pruebas, como cuando las autoridades atraparon a San Esteban, el primer mártir cristiano, y lo mandaron matar a pedradas por seguir a Cristo. Con esta primera muerte violenta contra un seguidor de Cristo, iniciaría por parte de las autoridades una persecución que comenzaría con los judíos que no vivían en Jerusalén o los lugares ordinarios del pueblo judío. Esto hizo que ellos, los cristianos, huyeran hacia Líbano, Chipre y sobre todo a Antioquía, en aquel tiempo la tercera ciudad más importante después de Roma y después de Alejandría. Ahí en Antioquía, en la actual Turquía, fue donde por primera vez se llamó cristianos a los judíos seguidores de Jesús, para distinguirlos de los judíos que no seguían a Cristo. Así que si les preguntan en qué parte del mundo se comenzó a llamar primero a los cristianos, en la actual Turquía. ¿En qué ciudad? En Antioquía. ¿Por qué se les comenzó a llamar cristianos? Porque había judíos que seguían a Cristo y judíos que no seguían a Cristo. Y para indicar a los que seguían a Cristo se les comenzó a llamar precisamente cristianos. Antioquía sería también el lugar donde San Pedro tuvo su primera cátedra, es decir, donde dirigió y enseñó a la comunidad como obispo durante mucho tiempo antes de que decidiera viajar a Roma, donde murió martirizado en la colina del Vaticano. En las persecuciones contra los cristianos
Hubo también un hombre que, convencido de que los cristianos estaban equivocados y que estaban siguiendo a un impostor, se propuso darles un escarmiento con cárcel y con muerte. Su nombre, Saulo, nacido en Tarso, también en la actual Turquía. Con profundo estudio en el griego y en estudios en la Sagrada Escritura, la intención de este Saulo era acabar con los cristianos, pero Dios tenía otro plan para él. Aprovecharía su tenacidad y su gran fe para convertirlo en uno de los principales predicadores y difusores del Evangelio. Por ello se le apareció en el camino a Damasco y transformó su vida. Claro que al inicio los cristianos le tenían miedo por la fama de perseguidor que tenía, pero gracias a Bernabé, que fungió como intermediario, pronto Saulo fue no solo aceptado por la comunidad, sino aceptado por los apóstoles. E incluso, como lo escuchamos en la lectura, protegido de los judíos que deseaban matarlo. También el libro de los Hechos de los Apóstoles nos menciona que Pedro comenzó a bautizar a personas que no eran judías y esto provocó cierta admiración e incluso rechazo de algunos que no comprendían que la salvación traída por Cristo no era únicamente para los judíos, sino para todos, judíos o no judíos. Bajo estas circunstancias, la persecución, la discusión sobre si Pablo era amigo o enemigo, la discusión si también podían ser aceptados los no judíos como parte de la iglesia, era muy posible que se propiciara la división en la iglesia que comenzaba naciendo. ¿Por qué? Pues porque cada grupo pensaba distinto. No, yo creo que Cristo solamente nos mandó bautizar a los judíos. No, yo creo que también a los no judíos. No, yo creo que ese Pablo está fingiendo ser cristiano. No, yo sí creo que Pablo se convirtió, es un verdadero cristiano. No, yo creo que Pedro no está haciendo bien bautizando a los que no son judíos. No, yo creo que Pedro sí está cumpliendo bien su misión. Bueno, afortunadamente, las palabras de Cristo, que había invitado siempre a la unidad, y el reconocimiento de la autoridad de Pedro y los apóstoles mantuvieron la unidad en tiempos difíciles y de discusión. En este tiempo nos encontramos con situaciones que propician también la desunión, pero si nos mantenemos unidos a Cristo y seguimos la autoridad auténtica del sucesor de San Pedro, que es el Papa, tendremos la unidad. Sabiendo esto, los enemigos de la Iglesia o los que prefieren seguir sus intereses personales atacan fuertemente al Papa para así obtener los beneficios que su egoísmo desea, sabiendo que el refrán "divide y vencerás" siempre se cumple. Por eso, pidamos a Dios para que no solo como iglesia, sino como país, evitemos la división y no permitamos que nadie, ni líderes religiosos, económicos o políticos, nos dividan en clases o grupos en su favor, aceptando a unos y discriminando a otros, trabajando en favor de unos y despreciando a otros, porque ese no es el lenguaje del Evangelio. Que Cristo sea nuestro punto de unión y no el maligno nuestro punto de desunión o separación. Que Cristo una a las familias, que Cristo una a las parejas, que Cristo una a los amigos, que Cristo una a los ciudadanos y a todas las personas en el mundo por la fuerza más importante que puede existir, que es el amor. Por esta razón, seguimos pidiendo por la paz, por el entendimiento entre Rusia y Ucrania, entre palestinos y judíos y entre cualquier grupo que esté dividido. Seguimos pidiendo por la unión de nuestro México para combatir el mal. Seguimos pidiendo por la unidad de las familias para que haya hijos que crezcan en un ambiente de amor. Y por supuesto, seguimos pidiendo por el Papa, porque nunca falta quien le tire duro
buscando la desunión en la Iglesia. Y fíjense la importancia de tener un sumo pontífice. A partir del siglo XVI especialmente, hubo grupos que pertenecían a la Iglesia y se fueron saliendo. Los luteranos siguiendo a Lutero, los calvinistas siguiendo a Calvino, los anglicanos siguiendo al rey Enrique, y así fueron siguiendo un grupo y otro, y los mormones y los cuáqueros y los testigos de Jehová. Bueno, todos esos son grupos que ahora están totalmente divididos, porque entre los evangélicos comenzaron uno siguiendo a Lutero y después de este grupo uno y otro. En cambio nosotros, ¿cuántos siglos tenemos unidos con una misma autoridad que es el Papa? 20 siglos. Vean la gran diferencia. Los grupos protestantes, ¿cuánto tienen? Del siglo XVI para acá. ¿Cuántos siglos? 4 siglos. Bueno, 5 siglos diría alguno que quiera ser más benévolo. Bueno, y los cristianos verdaderos, los auténticos, 20 siglos.